Chicos, continuamos con la quinta parte de esta clase de sistema inmune. En esta clase vamos a hablar sobre los linfocitos T y la inmunidad mediada por células, el CMH, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, el procesamiento y la presentación de antígenos a los linfocitos T y la activación y diferenciación de estos linfocitos T. Como yo les había mencionado, los linfocitos T son los protagonistas de la respuesta celular en la inmunidad adaptativa. Recordemos que dentro de los linfocitos T existen tres subpoblaciones, tres subtipos de linfocitos T, donde encontramos a los linfocitos T citotóxicos, a los linfocitos T colaboradores y a los linfocitos T reguladores. ¿Qué características tienen en común todos estos linfocitos? Que todos van a expresar una proteína en la membrana plasmática, o sea, en la superficie celular, que se denomina CD3, que significa clúster de diferenciación 3, que acompaña al receptor específico de estos linfocitos T, que es el TCR, que significa receptor de células T, al igual que el BCR en los linfocitos B, ¿sí? A su vez, cada subpoblación va a tener su propio clúster de diferenciación, su propio CD. Entonces, para recordar, todos en su superficie van a tener TCR asociado a CD3 y las subpoblaciones las vamos a reconocer gracias a otros clústeres de diferenciación. Para el citotóxico vamos a tener CD8, ¿sí? Para el linfocito T colaborador o T helper vamos a tener el CD4 y para el linfocito T regulador o supresor puede presentar cualquiera de los dos. Bien, veamos entonces cuál es el ciclo de vida de estos linfocitos. El linfocito T, como los otros linfocitos y como el resto de las células de la sangre, se originan de células hematopoyéticas pluripotenciales en la médula ósea, que son las famosas células madres, ¿sí? Estas células, en la octava semana de vida intrauterina, o sea, en el segundo mes de embarazo de la mamá, viajan al timo. ¿Recuerdan el timo que yo les dije que es un órgano que se encuentra en el cuello y que a la adultez degenera y desaparece? Es allí donde el linfocito T madura. De hecho, al linfocito T se le llama T por timo, ¿sí? Y recuerden que el B maduraba en la médula ósea directamente. Se quedaba ahí y maduraba ahí mismo. Entonces, este proceso de maduración se completa cuando se expresa el receptor para antígenos TCR que les mencioné recién. Y en el timo sufre dos procesos, una selección positiva y una selección negativa. El proceso de selección se produce mediante la evaluación de cada linfocito. El timo agarra a cada uno de los linfocitos uno por uno y los pone en contacto con el CMH, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que ahora vamos a ver de qué se trata ese complejo. La cosa es que cada cada linfocito T se pone en contacto con este CMH y se evalúa su afinidad por el mismo, ¿sí? Entonces, si el linfocito tiene una afinidad correcta, va a terminar de madurar y se va a liberar en sangre para que cumpla sus funciones el resto de nuestra vida. Ahora, si ese linfocito tiene una afinidad disminuida, en esa selección positiva se van a eliminar porque no van a servir, esos linfocitos no van a poder reaccionar ante la presencia de un antígeno, ¿sí? Y la selección positiva se realiza luego, ¿sí? También se lo expone al CMH y aquí se evalúa aquellos linfocitos que presentan una afinidad muy alta, muy elevada, lo cual es malo, porque esos linfocitos, si son liberados a la sangre, tendrían un comportamiento de tipo autorreactivo, se activarían sin la presencia de antígenos. Entonces también son eliminados. Solamente van a circular a la sangre aquellos linfocitos que no sean ni muy autorreactivos ni que tampoco tengan afinidad, sino que sean equilibrados. Eso se ve en el torrente sanguíneo y son los que nosotros presentamos actualmente. Ahora bien, ¿cuál es la función del linfocito T? La función es reconocer antígenos a través de los receptores de membrana. Hasta ahí la función es igual al linfocito B. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este antígeno debe estar expuesto a la superficie de una célula presentadora de antígenos. O sea, esa presentación se realiza a través del CMH que yo les vengo hablando.
Recuerden que el linfocito B no hacía falta que obligatoriamente le presentara un antígeno, sino que él lo puede encontrar de manera soluble y activarse por su propia cuenta. En cambio, el linfocito sí o sí necesita que el antígeno esté expuesto sobre una célula presentadora de antígenos. Entonces, ¿qué es el CMH? El CMH es el complejo mayor histocompatibilidad. Ese nombre se le dio cuando fue estudiado en ratas, pero cuando luego se estudió en humanos se le puso el nombre de sistema de antígenos leucocitarios humanos. Este CMH son glucoproteínas de superficie que se encuentran en todas las células que tienen núcleo del organismo. Entonces, piensen, ¿qué células no va a tener un CMH? El eritrocito, por ejemplo, ya que son células anucleadas. El CMH permite el reconocimiento de lo propio, ¿sí? Permiten mostrarle al sistema inmune qué células son mías de mi organismo, por ende que no debería atacar. Se utiliza para reconocer, de hecho, individuos, parentescos y para la realización de trasplantes, ¿sí? Y tenemos dos tipos, el HLA o CMH, tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Que estos se encargan del procesamiento y la presentación de antígenos a este sistema inmune, y también existe un HLA tipo 3 que no vamos a estudiar en este caso. El HLA tipo 1 se encuentra en todas las células nucleadas, ¿sí? Y estos son los principales encargados del reconocimiento de lo propio. En cambio, el HLA tipo 2 solo se encuentra en las células presentadoras de antígenos. ¿Quiénes son las células presentadoras de antígenos profesionales? Los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas. Ellos agarran, procesan un microorganismo, procesan sus antígenos, los exponen en la superficie gracias al CMH tipo 2 y se lo presentan al linfocito T helper. Veámoslo en un gráfico. Miren. Aquí tenemos representado el CMH tipo 1. Este es el ejemplo de una célula cancerosa, que es nucleada, ¿sí? Donde se procesan antígenos intracelulares, fragmentos de este antígeno, se adosan a un bolsillito que presenta el CMH, ¿sí? Y se trasloca a la superficie celular, donde luego un linfocito T citotóxico va a reconocer ese antígeno expuesto en el CMH tipo 1. Aquí es importante aprender que el linfocito T citotóxico siempre va a reconocer al CMH tipo 1. En cambio, el linfocito T helper siempre va a reconocer al CMH tipo 2. El CMH tipo 2 se encuentra en células presentadoras de antígenos, ya sea macrófago, dendrítica o linfocito, quien va a fagocitar un microorganismo, va a procesar sus antígenos, va a tomar un fragmento del mismo, lo va a adosar al bolsillito del CMH y se va a traslocar a la superficie de la membrana plasmática del mismo para que sea reconocido por un linfocito T helper, ¿sí? De esta manera, el linfocito T helper puede activarse en presencia de este antígeno específico. Bueno, ¿dónde ocurre la activación y diferenciación de los linfocitos T? Ocurre en los tejidos y órganos linfáticos. Este es un esquema muy general de dicha activación, ¿sí? Veamos que aquí está representada la respuesta inmunitaria humoral y aquí la respuesta inmunitaria mediada por células. Primero tenemos una primera exposición al antígeno, o sea, una respuesta primaria, la primera vez que nos infectamos con ese microorganismo. Ese antígeno ingresa, ¿sí? Y son englobados y exhibidos por células presentadoras de antígeno luego de que fueron fagocitados. Esa célula presentadora de antígeno, recuerden que lo presenta en su CMH. Para el caso del linfocito T helper, el CMH tipo 2. Para el caso de la célula T citotóxica, se va a presentar en el CMH tipo 1. Entonces el T helper se va a activar ante la presencia de este antígeno y va a producir una autoactivación, ¿sí? Que da lugar a una proliferación clonal, una expansión clonal de células T helper activadas de memoria que van a perdurar durante muchos años o durante toda nuestra vida. A su vez,
Recuerden que en la clase anterior hablamos que los antígenos inactivos que no eran procesados por ninguna célula podían activar de manera independiente al linfocito B. Y yo les dije que había otra manera de activar al linfocito B, que era mediante el linfocito T. El linfocito T que activa el B es este linfocito T helper que reconoció el antígeno gracias a que una célula presentadora de antígeno se lo presentó mediante el CMH. De esta manera, el linfocito B es activado de manera dependiente del linfocito T, dando lugar a células plasmáticas que sintetizaban anticuerpos y dando lugar a células B de memoria que iban a perdurar para un segundo encuentro. Y con respecto al T citotóxico, también se podían activar por reconocimiento propio independiente de ese antígeno o por un mecanismo T dependiente, que el T helper lo va a activar, ¿sí? Y una vez activado también iba a proliferar gracias a una expansión clonal, dando células T citotóxicas de memoria y células T citotóxicas activas que van a luchar en este momento de la infección, ¿sí? Ahora, esto es un panorama muy general. En la clase que sigue vamos a estudiar el paso a paso de estas activaciones.